Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase. A ver, ustedes ya tienen los conceptos de historia clínica. ¿Quién me puede dar una definición acerca de historia clínica? A ver, algunos de ustedes. Cualquiera me puede definir qué es una historia clínica. Es un documento médico legal. Es un documento médico legal en donde vamos a consignar todos los datos referidos a el paciente. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que tiene, digamos, los datos referidos al paciente, ¿no es cierto?, donde vamos a tener que existe una parte sistémica y una parte odontológica. ¿Cuál es el objetivo de la historia clínica? Son determinar las condiciones médicas del paciente y prevenir complicaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente nosotros tenemos que existen algunas enfermedades de tipo sistémica que pueden poner en peligro tanto al personal odontológico, a otros pacientes y a nosotros, ¿no es cierto?, como profesionales de la salud. Por ejemplo, si viene un paciente que tiene una patología como una tuberculosis, cuando se está por atender, resulta ser que él tose y esos microorganismos que quedan pueden producir después, ¿no es cierto?, enfermedad tanto en el personal que nos va a nosotros a ayudar, o el auxiliar, y bien, si no se hace la asepsia y se cuida todo, es decir, perfectamente, eliminando con un buen control, también puede ser que a otros pacientes les contagien. Y también podemos decir que identificar los fármacos que toman el paciente. Por ejemplo, es importante. Fíjense ustedes que a veces el paciente, es decir, porque una persona, un amigo, un familiar les dijo que tiene que tomar ácido acetilsalicílico, por ejemplo, ustedes saben que este es un antiplaquetario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer la tensión, voy a tener que hacer mi sondaje o el raspaje alisado radicular, va a haber un sangrado bastante importante. Y como consideran que tomar una aspirina, por ejemplo, no es importante, entonces tampoco manifiesta que lo está haciendo. Establecer una buena relación entre el paciente y el odontólogo. Esto es fundamental. ¿Y por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, se producen accidentes o iatrogenias que puede hacer el profesional, y si no hay esa empatía entre el odontólogo, es que puede llegar a hacernos un juicio de mala praxis. Debemos tener una buena relación con el médico del paciente para poder realizar interconsultas con el profesional médico o médica. Esto le digo porque generalmente nosotros en periodoncia después vamos a ver, factores sistémicos predisponentes que cuando no realiza una correcta higiene el paciente puede producirse distintos tipos de patología, comenzar con la inflamación, con la gingivitis, que librada su suerte puede producir después la periodontitis. Proveer la protección médico-legal y también nos permite ver al paciente como un todo y no como una boca aislada. Es decir, fíjense ustedes que siempre cuando les debe ocurrir a cualquiera de ustedes, que cuando están con unos amigos, están con dentro de un ambiente, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Miran la boca, y así es como se manifiesta el odontólogo si no mira, es decir, a todo el individuo. Es decir, cuando él entra a la consulta, tenemos que ver desde el punto de vista extraoral e intraoral, o sea, su andar, la fase, etcétera, etcétera, que ustedes ya habrán, les habrán dicho los otros profesores. Bueno, cuando viene el paciente a la consulta, nosotros debemos hacer un diagnóstico. Diagnosticar qué es establecer cuáles son los síntomas y signos de la enfermedad, y para ello debemos hacer un diagnóstico, es decir, clínico, como ustedes ven, y
¿Qué ven en esta primera imagen? ¿Quién me puede describir? A ver, ¿qué ven ustedes acá? Gingivitis. Si ven gingivitis, pero ustedes cuando hacen el diagnóstico clínico, o sea, ese diagnóstico visual, hay un diagnóstico visual que yo cuando el paciente entra a la consulta, miro la boca y digo, a ver, ¿qué color? ¿Encía está inflamada? Tiene las encías inflamadas, las bolsas periodontales. Exacto. Primero, ahí vos no sabés que hay una bolsa periodontal, en este caso, en una gingivitis, es decir, vamos a ver, un cambio de color. Fíjense ustedes que es una inflamación de tipo crónica, en la cual yo voy a ver cómo está la encía, tiene una coloración rojo azulada. ¿Y por qué ese cambio de coloración? Porque hay un aumento de la vascularización, hay una disminución del epitelio y también puede haber pigmentos melánicos que le van a dar esa característica, ¿no es cierto?, de color en esta inflamación de tipo crónica. Es decir, va a tener un color rojo azulado, azul rojizo. ¿Vieron ustedes? Y también si miramos el contorno, debe seguir las ondulaciones de las piezas dentarias. Fíjense ustedes, ¿ese contorno es regular? ¿Es igual en todos lados? ¿Ven ustedes igual o no? ¿O hay zonas donde está más inflamada? No, hay zonas que están más comprometidas. Exacto, entonces nosotros vemos que el contorno es irregular. La superficie, fíjense ustedes cómo es lisa, brillante, se pierde el punteado característico de cáscara de naranja. Entonces, ¿por qué? Porque el exudado inflamatorio y líquido invade y produce la destrucción de esas fibras gingivales y es lo que hace que tenga esta característica. Es fundamental que cuando yo haga mi diagnóstico visual, vea todo esto, el cambio de color, de consistencia, de forma, la textura, y entonces esto me va a determinar que existe en nuestra encía un problema que hace que en este caso se produzca la gingivitis, es decir, todo afectado al periodonto de protección. Y luego de esta gingivitis, si el paciente no se cepilla, y librada su suerte, va produciéndose la destrucción, el exudado líquido inflamatorio va invadiendo y se produce, va a dar origen a la migración del epitelio de unión y tenemos la periodontitis. ¿Es igual desde el punto de vista clínico visual, este diagnóstico visual, la gingivitis y la periodontitis? No, doctora. No, doctora. ¿Qué cambios clínicos ven? Que en la periodontitis se pierde el tejido conectivo de inserción, ¿puede ser? Hay pérdida claro, hay formación de las bolsas periodontales. Fíjense ustedes cómo migra el tejido. Acá que ven ustedes, cómo está la encía, qué color tiene esa encía. Esto es la periodontitis, es un proceso crónico, donde vemos que hay una encía que está roja azulada, vemos que hay migración del epitelio de unión con formación de bolsas periodontales, y después cuando hagamos el diagnóstico con la sonda periodontal, vamos a hacer ver que hay pérdida de inserción, vamos a ver la profundidad de bolsa, vamos a ver hemorragia, vamos a ver cálculos, como ustedes ven acá, presencia de biofilm o placa bacteriana. A ver qué más pueden ver ustedes, qué me pueden decir. ¿Va a haber sangrado o no? Sí, va a haber sangrado. Podría haber posible caída. También hay movimientos. Exacto, hay movilidad de las piezas dentarias. Claro. Sé ustedes que el sangrado o la hemorragia puede ser espontánea o puede ser provocada. En este caso, fíjense cómo se ve el sangrado en forma espontánea. ¿Ven? Acá en este sector, miren. Y después también puede ser que el paciente le relate a ustedes que cuando están durmiendo, es decir, ellos se levantan,
con hemorragia o sangre, es decir, que muchas veces pueden manchar, ¿no es cierto?, la almohada, les comentan, o cuando se van a hacerse, lavar los dientes, ¿no es cierto?, hacerse la higiene, cuando están haciéndose buches, puede haber hemorragia. O sea, que la gingivitis es la inflamación, pero está manifiesta en el periodonto de protección. La periodontitis también es un proceso inflamatorio, pero ya, es decir, toma otros tejidos, que es el periodonto de inserción. ¿Se acuerdan ustedes del periodonto de protección? ¿Por qué tejidos están compuestos? ¿No? Por encía, ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Porque abarcan distintos tejidos. Cuando yo tengo un periodonto de inserción, abarca, ¿no es cierto?, el ligamento, el hueso. Por eso hay una pérdida, porque se produce la profundización del surco gingival que da origen a la bolsa periodontal. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se produce la etiopatogenia de la enfermedad periodontal? Existen factores que dependen del individuo, como por ejemplo la edad. ¿Tiene que ver o está relacionado la edad como factor determinante en mi enfermedad? Sí. Es lo mismo, es decir, cuando voy a hacer el pronóstico, un paciente que tiene una patología o una enfermedad con formaciones de bolsas, con una periodontitis de 18 años con respecto a uno de 40, el pronóstico va a ser igual. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será mejor pronóstico? ¿El de 18 o el de 40 con la misma patología? A ver, piensen. ¿Qué les parece? ¿El de 18, profe? No. El pronóstico va a ser el mejor, el de 40. ¿Por qué? Porque él tuvo que esperar 40 años para que se produzca la patología, mientras el otro a los 18 años tuvo, es decir, esa enfermedad, o sea, la enfermedad periodontal. ¿Entienden? Igual, otro factor determinante del individuo con respecto a la etiopatogenia de la enfermedad es el sexo. Nosotros tenemos que existe, ustedes habrán escuchado, que con los cambios de la pubertad, es decir, se produce una alteración a nivel de las hormonas. Este es un factor predisponente. ¿Qué quiere decir? ¿Que todas las personas van a tener enfermedad periodontal? No. Aquella que no realiza una higiene correcta, que no hace una terapia, es la que va a tener la enfermedad. Existen factores predisponentes, pero si yo hago perfectamente mi higiene, no voy a tener, o también en la mujer embarazada. Nosotros sabemos que existen estos cambios hormonales que se dan en la mujer, pero que son cambios fisiológicos normales, pero si yo hago una correcta higiene, no voy a tener la enfermedad. Después, la raza es otro factor importante. Existen algunas patologías o enfermedades que se dan en la raza blanca y otra en la raza negra. Y los factores genéticos. Existen determinados tipos de patologías o enfermedades sistémicas que tienen un factor genético o hereditario familiar que hacen que predispongan si ese individuo no hace una correcta higiene. Los factores sistémicos. Existen enfermedades hematológicas predisponentes. Por ejemplo, la leucemia. Nosotros sabemos que la leucemia es una enfermedad aguda que lleva a la muerte del paciente, pero esta se debe a la deficiencia de leucocitos polimorfos nucleares que generan alteraciones en la quimiotaxis y fagocitosis. No sé por qué, porque las células leucémicas invaden la médula y producen, la médula ósea, ¿no es cierto?, y producen una alteración. Y en la cavidad bucal existen manifestaciones a nivel gingival. El tejido tiene una hipertrofia, es decir, que cubre parcial y totalmente a las piezas dentarias. Entonces, imagínense ustedes ese agrandamiento gingival
actúa, por un lado, como tratamiento ortodóntico. ¿Por qué? Porque va separando a los dientes, ¿no es cierto? Y a su vez permite, como el individuo no se puede, porque tiene un tejido que, como yo les dije, que cubre parte de la corona, total y parcialmente de la corona, que hace que les impida realizar una correcta higiene. Por ende, es decir, la inflamación cada vez mayor. También tenemos que la diabetes es otra enfermedad que está muy relacionada con las patologías que hay dentro de la enfermedad periodontal. La diabetes es una enfermedad, ¿no es cierto?, crónica que se manifiesta durante y que puede traer trastornos a nivel metabólicos, a nivel vascular, puede producir a nivel celular. A nivel vascular produce un aumento del grosor de la membrana basal y las alteraciones de las células endoteliales producen una disminución en el pasaje de oxígeno. De tal forma, sabemos que esto actúa, ¿no es cierto?, produciendo un deterioro. ¿Por qué? Porque no hay migración de polimorfos nucleares y anticuerpos que pueden producir, que son el sistema inmune que protege. A su vez, a nivel celular, hay una alteración porque no se produce la quimiotaxis, la adherencia y fagocitosis de los elementos irritativos que están. Y también vieron que hay un retardo en la cicatrización. ¿Cuántas veces ustedes habrán visto que se hacen amputaciones y necrosis? ¿Por qué? Porque todos estos cambios vasculares, celulares y del retardo en la cicatrización hace que cuando se atiende un paciente diabético, nosotros debamos hacer la interconsulta previamente con el médico para lograr de esta forma saber si está compensado el paciente o no está compensado y si debemos dar una premedicación antibiótica para su atención. Los pacientes diabéticos generalmente hay una gran predisposición a que cuando uno no realiza una higiene correcta, se produzca gingivitis, abscesos periodontales, es decir, está muy relacionado con la enfermedad periodontal. Después también los cambios nutricionales tienen que ver, las deficiencias vitamínicas, son factores predisponentes, pero todo siempre está relacionado. Todas las enfermedades sistémicas son condicionantes, per se no producen ninguna patología, sino que debe existir, es decir, un irritante, y para eso, si el paciente hace una correcta higiene, es decir, no va a haber placa bacteriana, no va a haber biofilm. Entonces, todo depende de la motivación que tenga cada persona. Igual que el HIV y SIDA, ustedes es un factor inmunodeficiente que hace que, relacionado con la enfermedad periodontal, estos pacientes tienen gingivitis necrosante, periodontitis necrosante, hay inclusive formaciones de secuestros óseos porque comienza como una gingivitis necrosante, luego existe periodontitis y hasta que llegue al cancro vorus con formaciones de secuestros óseos, o sea que es importante que este paciente que está inmunodeprimido, es decir, tenga un control de placa bacteriana. Muy bien, también esto con respecto a los factores sistémicos, pero también existen factores ambientales. En la etiopatogenia de la enfermedad son factores predisponentes, el nivel socioeconómico, el estrés. Por ejemplo, existen gingivitis, la gingivitis necrosante está relacionada fundamentalmente con el estrés. En épocas de examen, que la gingivitis necrosante es una enfermedad de tipo aguda, donde se ve la necrosis de la papila que comienza en el vértice, ¿no es cierto? Y un factor determinante es el estrés, por eso en las épocas de exámenes ustedes van a ver que se da mucha esta patología. El tabaco es otro factor ambiental muy relacionado con la etiopatogenia de la enfermedad periodontal, la combustión del cigarrillo, produce una alteración, es decir, a nivel del tejido. Y luego tenemos los factores locales, es decir,
que dentro de los factores locales debemos hacer una restauración correcta. Porque ¿qué pasa si yo coloco una corona, que esta está alta, hace contacto prematuro, o bien no reconstruyo, es decir, las superficies oclusales o las caras proximales, hace que se produzca la retención de gran cantidad de alimento y esto genera un medio propicio para que los microorganismos tomen y comiencen a proliferar, dando origen al biofilm y luego a la mineralización, que sería el cálculo dental. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctor. Bien, tenemos entonces que otro factor local importante es la higiene. La mala higiene bucal hace directamente que permita la llegada de los microorganismos y se produzca una anaerobiosis con la formación de la placa dental y la mineralización posterior del cálculo. La anatomía y la posición dentaria es otro factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la posición que tenga, es decir, dentro de la pieza en la cavidad bucal, va a permitir que la higiene sea correcta o no. Si hay dientes en mal posición y si el individuo no lo ve, y también no solamente, es decir, la higiene va a permitir, sino va a permitir la impacción de alimentos. Y los alimentos son un medio importante, si no son eliminados, para que los microorganismos se instalen y produzcan toxinas, endotoxinas y desencadenen el cuadro inflamatorio. Ahora bien, vamos a, esto es para que ustedes presten atención cuando vamos a hacer el periodontograma, que nos va a permitir luego, el periodontograma, ¿no es cierto?, nos va a permitir luego utilizar esta historia clínica, es lo que ustedes deben aprender cómo se hace. Es una ficha donde registramos los datos que observamos para luego de realizar la exploración de los tejidos periodontales y perimplantarios. Fíjense ustedes, tenemos cómo debemos hacer el periodontograma. Dice, en azul, restauraciones existentes. Por eso yo quería que todos estén para mostrarles. Fíjense ustedes que yo en azul, ven acá, por mesial de la pieza dentaria, mesial de los incisivos, me está indicando que acá por mesial del incisivo central superior, porque esta cara es todo superior, esto es palatino, esto es vestibular inferior y esto es lingual inferior. Entonces, si yo tengo que marcar una restauración, lo hago con azul, ven acá, por vestibular y después por palatino. En rojo, supongamos que haya una caries. Entonces, ven acá por oclusal como marco con rojo. Y acá también en palatino del incisivo marqué con rojo. ¿Me van siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, después dice margen gingival en rojo. Tomo la sonda periodontal y comienzo a marcar por milímetros, ven acá, es decir, nuestra encía. Comienzo por distal de la última pieza dentaria, es decir, la sonda se va en forma de saltito perpendicular al eje mayor del diente. Voy midiendo por mesial, por vestibular, por distal, mesial, vestibular, distal y así. Mesial, vestibular y distal y palatino. Si fuera por todas las caras voy alrededor para ir marcando. Y en este caso, como ustedes ven, solamente eso para saber la profundidad como es, pero solamente, es decir, puedo marcar por vestibular o por lingual, ¿no es cierto? Y acá por proximal. Yo les puse esto fundamentalmente porque bien que acá este alumno no siguió, pero la encía no se corta, es decir, debo seguir las ondulaciones de las piezas dentarias, ¿ven? Y seguir todo, porque por más que no haya una pieza, acá hay un diente ausente, pero es decir, ustedes en su cavidad bucal, ¿la encía continúa o no?
Sí. Sí, doctora. Entonces debo marcar todo. Esto está mal. Yo les puse justamente para que ustedes vean que está mal. Es decir, acá dejaron sin marcar, pero la encía continúa. Entonces yo debo seguir las ondulaciones y en el lugar que no hay, poner cómo continúa la encía. Lo mismo hacemos en el sector. Entonces se le remarca, doctora, los bordes rojos así. Claro, se marca, ve Ajá. todo acá, se sigue marcando esto acá, a pesar de que no exista la pieza dental. Aunque esté ausente, así ahí se nota. Claro, aunque esté ausente. Y después vieron la extracción indicada, acá se pone así, con esto, en el lugar donde hay impacción de alimento, acá ven un triangulito, si hay movilidad, acá dice migración o malposición, hacia dónde migra, si migra hacia mesial, si migra hacia distal, es decir, voy hacia arriba porque puede ser acá, por ejemplo, este diente está extruido, ¿me entienden? Sí, doctora, y lo que notamos con el sondeado, ¿dónde lo anotamos? Y acá esto es, ve acá van ustedes que después vamos a ver profundidad de bolsa y pérdida de inserción. Pero los milímetros y eso no se anotan. Y acá ves, acá va, acá esto acá no había mucha inflamación. Ah, lo hace como más grueso. Claro, pero ahora vamos a ver lo que se llama profundidad de bolsa y pérdida de inserción. Esto era simplemente para que ustedes puedan ver cómo se marca todo lo que existe, el odontograma completo, con los dientes ausentes, con las extracciones, si hay impacción, si hay una fístula, supongamos que en esta pieza dentaria, en este canino, acá hay un proceso, entonces yo coloco acá arriba, ven como acá está la fístula, entonces le hago el circulito que quiere decir que ese canino tuvo un proceso necrótico que después produjo este proceso crónico, ¿no es cierto?, que llegó a la mortificación pulpar y produjo la formación de una fístula. ¿Me entienden cómo el periodontograma se va haciendo? Sí, doctora, una consulta. Las líneas esas que tiene el periodontograma, que son como renglones, ¿eso vendría a ser el milimetraje de la bolsa? Claro, ahí yo voy profundizando y voy, claro, ahí está exactamente, veo cómo la bolsa, ¿no es cierto?, se profundiza, o si yo voy a hacer la pérdida de inserción, o vamos a ver ahora cómo es la lesión de bifurcación, todo eso voy marcando, ¿entienden? ¿Estamos? Sí. Sí, doctora, gracias. Sí, Bueno, profe. después tenemos acá, que en el periodontograma dice F, es decir, furcación. Y la pieza tenemos distal, vestibular y mesial. Ven, acá está en chiquitito, pero va diciendo 1,6, o sea, va marcando cuál es la pieza dentaria, que si es, la furcación es a nivel de los molares, entonces va determinando cuál es la pieza dentaria. Agrandé lo máximo que se podía, así que ustedes después, si tienen el periodontograma, lo van a ver. Después viene la movilidad, que ahora vamos a ir describiendo cada una de ellas. Después tenemos la hemorragia y la profundidad de bolsa y la pérdida de inserción. Que la profundidad de bolsa, como ustedes ven acá, están el 1,1, 1,2, 3, 4, 5, 6, acá también está lo otro, o sea que la furcación vamos a marcar en este sector, porque acá están se dan en los molares, se dan en la zona de molares, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué es la furcación. Después tenemos la pérdida, profundidad de bolsa y nivel de inserción. ¿Vieron cómo están todas las piezas dentarias? Acá están los anteriores y acá están los posteriores. Entonces se va haciendo en cada uno lo que corresponde. Después vamos a evaluar el control de placa o el índice de O'Leary. Y una vez que hacemos todo esto con sustancia revelante, vamos a marcar las piezas y la superficie que están con biofil o placa bacteriana. Y una vez que hacemos toda nuestra terapia básica, se hace una evaluación post-terapéutica, ¿no es cierto? Post-terapia básica, que es esta parte, y vamos a ver, es decir, si los niveles o la profundidad de bolsa disminuyó después de nuestro tratamiento. ¿Ven? ¿Entienden más o menos? Ahora vamos a ver qué es cada una.
Comenzamos con la lesión de furcación. Es decir, la furcación es el área anatómica de un diente multiradicular donde las raíces divergen. Ahora bien, esta furcación va a constar de un piso, de un techo y las paredes, ¿no es cierto? El piso es la parte que involucra el tejido óseo remanente y el ligamento periodontal. Fíjense ustedes, las paredes van a estar conformadas por la división, o sea, por las raíces donde están dentarias expuestas. Y el techo es la zona de la pieza dentaria donde se produce la división radicular. Ahora bien, podemos hacer un diagnóstico clínico y radiográfico. Generalmente, es decir, existe una sonda que se llama Enavers, que ahora le voy a mostrar, pero a veces, como nosotros no tenemos en la clínica, tenemos que utilizar la sonda de Marquis, que es la que ustedes van a utilizar en la clínica. Y para ello sirve para medir la profundidad, pero fíjense ustedes que colocamos en sentido vertical. En realidad, este es un sector de canino, no es sector de molares, pero yo simplemente, porque la furcación, es decir, se manifiesta o se ve en el área de los molares. Yo les puse simplemente para ver cómo ustedes colocan la sonda en sentido vertical. Y esta es la sonda de Enavers, que es la que se utiliza, la que debemos utilizar para medir la profundidad, sobre todo en sentido horizontal. Cuando tenemos el acceso en el maxilar superior, ¿cómo se hace el abordaje de las furcaciones? Si tenemos que hacerlo por mesial, porque nosotros tenemos una lesión de furcación mesial, es decir, colocamos nuestra sonda por palatino. Y si la lesión de furcación está distal, se puede medir esta desde vestibular como de palatino. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo clasificamos? Por favor, les pido que lo que no entienden me preguntan. ¿Y cómo clasificamos? La de grado 1 es menor del ancho dentario. La sonda no atraviesa el área de furcación. ¿Por qué? Porque hay un tejido y hueso que están impidiendo. Hay una ligera pérdida de hueso y los cambios radiográficos, como ustedes ven, no se observan. Después tenemos la lesión de furcación grado 2, que es mayor del tercio del ancho dentario. La sonda, como acá, no atraviesa, es decir, o bien atraviesa en forma parcial, no atraviesa en forma total, como van a ver ustedes, que se da en la clase 3. Solamente lo hace en forma parcial. Puede estar involucrada las pérdidas óseas verticales y los cambios radiográficos pueden o no estar en este caso. Hay una porción de hueso y de ligamento periodontal que permanece intacta. Por eso, la sonda solamente es mayor del tercio del ancho dentario. No es así en la clase 3, donde la sonda atraviesa totalmente la furcación, es decir, que va de lado a lado. Es un verdadero túnel que puede presentar pérdidas óseas en sentido horizontal o ambas. Radiográficamente, como ustedes ven, se ve acá, fíjense, áreas radiolúcidas. Es decir, que la sonda atraviesa de lado a lado. ¿Por qué? Porque en este caso no hay ni ligamento ni hueso que impide. ¿Ven ustedes radiográficamente cómo se ve la lesión perfectamente? Es decir, un espacio donde se produjo la pérdida de tejido de soporte. ¿Estamos? Estamos acá en furcación que hay que poner, es decir, grado 1, 2 o 3, de acuerdo a la cantidad de hueso y de acuerdo a que la clínica y la sonda periodontal me permiten este diagnóstico a través de la sonda determinar. ¿Entendieron la pérdida, la lesión de furcación? Sí, doctora. Bueno, seguimos con la movilidad. Como ustedes ven, la movilidad
es la pérdida de tejido de soporte alrededor de las piezas dentarias y que nos lleva a distintos grados de pérdida de tejido, o sea que la pieza dentaria tenga distintos grados de movilidad. Pero solamente se produce la movilidad, es decir, porque se perdió tejido, o existen otras pérdidas. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos, por eso es importante, ¿no es cierto?, hacer un diagnóstico correcto, porque muchas veces nosotros podemos colocar, por ejemplo, una corona. Una corona puede hacer contacto, ¿no es cierto?, con el antagonista. Una corona mal adaptada o hago una operatoria dental y resulta ser que esa operatoria dental, es decir, me está tocando, está haciendo contacto prematuro, igual que esa corona, que está mal adaptada y es grande, me puede hacer un contacto con la pieza dentaria. Supongamos que estamos hablando todo en el sector inferior y bueno, me hace contacto con el sector superior. Esto genera una fuerza y la fuerza genera una lesión y produce un trauma, con lo cual lleva a la pérdida del tejido de soporte. Entonces, esto es reversible. ¿Por qué? Cuando hay un trauma primario, que es este que yo le estoy describiendo, es reversible porque yo saco o elimino ese contacto prematuro, cambio esa corona, hago que ocluya perfectamente y el tejido, porque ya no hay una fuerza que me produzca una lesión, es decir, se puede regenerar. No ocurre lo mismo, es decir, cuando yo tengo ya un proceso inflamatorio, quiere decir que yo tengo mi encía que está enferma y a la cual le agrego ese contacto prematuro, porque hace que esa fuerza desvíe la inflamación hacia el ligamento periodontal. Y en este caso se llama trauma secundario, pero es decir, el tratamiento no se va a regenerar como en el anterior. ¿Por qué? Porque debo eliminar primero el proceso inflamatorio y a su vez eliminar ese contacto prematuro. ¿Entienden la diferencia? Y los dos casos me llevan a la movilidad de la pieza dentaria. ¿Entendieron lo que les expliqué? Chicos, ¿me entendieron? Hola. Sí, doctora. Sí, Doctora se Sonia. escucha. Sí, profe. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Pero ¿entienden lo que le estoy explicando, la diferencia entre trauma primario y trauma secundario? ¿Entendieron? Les vuelvo a explicar nuevamente. ¿Entendieron? Porque quiero que el concepto les quede. Porque ambos llevan a la movilidad de la pieza dentaria. Cuando hay un contacto prematuro, ese contacto prematuro genera una fuerza y esta fuerza, es decir, produce una lesión en los tejidos. Pero es reversible. ¿Por qué? Porque yo, eliminando ese contacto prematuro, puedo permitir que se regenere el tejido óseo. Pero no hay inflamación, sino que es ese contacto prematuro el que causa per se la pérdida de tejido y que lleva a la movilidad de la pieza dentaria. Pero es diferente cuando yo tengo inflamación. Entonces, si mi encía está inflamada y yo tengo un contacto prematuro y este genera esa fuerza, desvía ese proceso inflamatorio hacia el ligamento periodontal. Entonces produce una formación de una bolsa periodontal. Y acá ya no es lo mismo, porque el trauma es secundario. Profe, ¿me y entiendes? tengo una duda, ¿cuándo se daría ese contacto prematuro? ¿En qué situaciones? No, el contacto prematuro, es decir, vos podés hacer una operatoria dental y vos a nivel oclusal dejás un exceso y te produce, o colocás una corona, ¿me entendés? Ah, entiendo. Entonces, esa fuerza que se genera, es decir, desvía, porque yo tengo inflamado mi tejido, entonces esa fuerza genera o desvía hacia el ligamento periodontal, entonces produce una migración del epitelio unión, la formación de una bolsa periodontal. Y ese es un trauma secundario, porque está secundario al proceso inflamatorio, que ya existía. En el otro no, en el trauma primario es ese contacto el que me produce la pérdida y la movilidad. ¿Entienden? ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno. Sí, profe. Bueno, pero también la pérdida puede ser, por ejemplo, yo tengo un absceso periodontal y me produce movilidad. Yo tengo una tumoración y produce movilidad. Es decir, existen también otras causas que llevan a la movilidad. Por eso hay que hacer el diagnóstico correcto. Por ejemplo, yo puedo tener un absceso dentro del velar agudo, es decir, en el cual la carie en su profundización me produjo una necrosis, la necrosis un absceso, el absceso me lleva a la movilidad de la pieza dentaria y el origen es dentario, es decir, no tiene nada que ver con, es decir, la patología periodontal. Entonces, el correcto diagnóstico que yo realice, voy a poder hacer un plan de tratamiento también correcto. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo clasifican la movilidad? Se clasifica en grados, entonces ustedes van a poner en el donde está la M, si el diente tiene grado 0, el diente se mueve de 0,1 a 0,2 milímetros en sentido horizontal dentro del alveolo. El grado 1, el diente se mueve 1 milímetro en sentido horizontal. El grado 2, movilidad en 1 y 2 milímetros en sentido horizontal. Y el grado 3, la pieza se mueve en todo sentido. Es el sentido horizontal como vertical y en este caso generalmente se lleva la extracción de la pieza dentaria porque ya no tiene nada de soporte. Bueno, la hemorragia. ¿Cuál es el primer signo que a mí me está determinando que existe inflamación? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Cuando hay movilidad, una encía sana no sangra. Si sangra es porque hay un proceso inflamatorio. Es decir, que histológicamente, ¿no es cierto?, el epitelio interno, el epitelio unión o el epitelio interno de la encía marginal se encuentra ulcerado. Entonces, por debajo nosotros tenemos, hay un tejido conjuntivo que tiene vasos, ¿no es cierto?, y se pone en contacto con el medio externo. Entonces, al colocar la sonda periodontal, si hay un proceso inflamatorio y hay ulceración del epitelio, va a sangrar. ¿Estamos? Siempre que, es decir, en forma espontánea o cuando coloco la sonda periodontal sangra, quiere decir que hay inflamación. Porque la encía per se, cuando está sana, no tiene por qué sangrar. Bueno, ahora vamos a hablar de otro de los diagnósticos que hacemos con la sonda periodontal, es la profundidad al sondaje. La profundidad del sondaje expresa en milímetros la distancia que hay desde el fondo del surco gingival o bolsa periodontal hasta el margen gingival. Un surco sano tiene una profundidad de 1 a 3 milímetros en las caras libres y de 4 milímetros en las caras proximales. ¿Y por qué es importante saber la profundidad del sondaje? Imagínense ustedes que yo tengo, que decimos que en las caras libres y en las caras proximales llega hasta de 1 a 3 en las caras libres y de 4 milímetros. Y si yo tengo, por ejemplo, coloco mi sonda periodontal y me da que la profundidad es aproximadamente de 6 milímetros. Yo cuando tengo una bolsa de 4 milímetros y quiero hacer mi terapia básica, el raspaje y alisado radicular, yo tengo acceso y visibilidad, es decir, hasta 4 milímetros. Coloco mi sonda, raspo. Pero si yo tengo una bolsa de 7 o de 8 milímetros, ¿qué pasa? ¿Voy a poder tener acceso y visibilidad para llegar a ese biofilm, a esa placa bacteriana? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podré visibilizar? No. No, doctora. No, entonces la profundidad me va a permitir a mí saber si yo debo hacer una cirugía complementaria, porque yo puedo raspar hasta donde yo tengo acceso, ahí voy a poder ver, voy a tener accesibilidad, visibilidad, pero resulta que en ese lugar se va a producir la reinclusión de las fibras periodontales. Pero donde no llegué, ahí van a quedar los microorganismos y van a seguir con el proceso inflamatorio. ¿Me entienden?
Por eso es importante la profundidad, porque me va a poder dar accesibilidad, o sea, saber hasta dónde llega, es decir, mi bolsa, y me va a permitir saber si tengo acceso para determinado tipo de tratamiento. ¿Entienden? ¿Mm? Y esta sonda llega hasta acá, no va, si acá hay células viables, células sanas, es decir, yo no voy a poder seguir introduciendo más mi sonda periodontal. Me va a llegar hasta donde se va a detener hasta la última célula de epitelio unión que esté sana. A partir de ahí yo no puedo empujar más. Entonces sabemos perfectamente cuál es la profundidad. ¿Entienden, chicos? ¿Entendieron la profundidad? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Es diferente al nivel de inserción. El nivel de inserción me expresa en milímetros la distancia entre el fondo, ¿no es cierto?, del surco gingival o bolsa periodontal y el límite amelo-cementario, que sería hasta acá. Esto sí, la pérdida de inserción es más importante. ¿Por qué? Porque me permite, es decir, determinar la cantidad de hueso perdido. Me da una información de la cantidad de hueso que se perdió. Y después que yo hago mi terapia básica y que hago una cirugía, con el tiempo podemos ver cuánto se perdió y cuánto se ganó nuevamente. ¿Entendieron la diferencia entre uno y otro? El otro día yo, como tengo el curso de posgrado, el doctor que vino, el doctor Fuhrman, nos explicó muy lindo, que me pareció muy didáctico, esta explicación de cómo los microorganismos entran en la cavidad bucal y por qué es importante, ¿no es cierto?, determinar tanto la profundidad como el nivel de inserción. Imagínense ustedes, es decir, que cerca de su casa hay un puente donde mucha gente vive en ese lugar, es decir, un grupo de gente que generalmente serían indigentes, y en un momento determinado resulta ser que ustedes se van de vacaciones y esa gente sabe que ustedes se van de vacaciones y entonces ¿qué hacen? Ellos agarran y ocupan su casa y en esa casa ¿qué hay? Hay luz, hay agua, se pueden bañar, le ocupan la ladera donde hay comida. Y lo mismo ocurre, es decir, en la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay más de 1000 especies bacterianas. Y estas especies bacterianas, es decir, que hayan tanto en la lengua, a través de los microorganismos que están entre las papilas fungiformes, filiformes, los que están dentro de la mucosa o de la amígdala, ¿qué pasa? Cuando nosotros no hacemos una correcta higiene, estos microorganismos, es decir, que están dentro de la cavidad bucal, se instalan. ¿Y qué pasa? Se instalan dentro del surco gingival. ¿Y esos que tienen? Por un lado tienen nutrición, que viene del fluido crevicular, del líquido crevicular, ¿no es cierto? Y por otro lado tienen comida, y por otro lado tienen protección. Y comienzan a desarrollarse y a producir sustancias tóxicos bacterianas, enzimas, endotoxinas, y producen primero la gingivitis. Es decir, que si estos no continúan y no son tratados, llegan a la formación, a la migración, a la formación de la bolsa periodontal a través de la migración del epitelio unión y dar origen a la periodontitis. Entonces, nosotros, es decir, a través del diagnóstico con la sonda periodontal, tenemos que determinar cuál es la profundidad de bolsa para saber, es decir, hasta dónde llega y cuál es la accesibilidad que tenemos. Y por otro lado, tenemos que saber cuál es el nivel, tomar, ¿no es cierto?, con nuestra sonda periodontal, cuál es el nivel de inserción. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ver la cantidad, sobre todo en el caso de una periodontitis, cuánto, es decir, de hueso se perdió y de tejido periodontal.
¿Entendieron? ¿Les pareció? Me parece que es bastante didáctico, es decir, lo que él nos dijo. Muy bien, continuamos. ¿Hasta ahí cómo vamos? Chicos, ¿van bien? Bien, profe. Muy Bien, bien. profe. Vamos ahora a hacer el índice de placa bacteriana, que ustedes habrán en el índice de O'Leary, que seguramente en preventiva les habrán enseñado, que toman, ¿no es cierto?, con la sustancia redelante, tiñen toda la superficie dentaria, y esto nos va a dar cantidad de superficie por 100 sobre el total de superficie presente, y esto nos va a dar un porcentaje, que es el índice de higiene oral o índice de O'Leary. Eso ustedes habrán hecho en preventiva. Bueno, y siempre, aparte del diagnóstico visual, del diagnóstico clínico, que esto es en realidad, nosotros hicimos una historia médica y una historia odontológica. Es decir, debemos hacer un diagnóstico y complementarlo, porque en periodoncia nosotros complementamos con el diagnóstico radiográfico. Es decir, la clínica es soberana, pero muchas veces, es decir, debemos utilizar el diagnóstico radiográfico para ver, es decir, la cantidad de pérdida de tejido de soporte, y también ver si existe caries, cómo están los conductos, si tiene una operatoria bien realizada, si está o no cerca de la cámara pulpar. Y bueno, y esto nosotros en periodoncia utilizamos la técnica del paralelo. ¿Por qué? Porque tiene isomorfismo e isometría. Igual forma y igual métrica, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las limitaciones que esta tiene? No se observan las bolsas periodontales, porque sabemos que bien podemos ver una pérdida ósea tipo horizontal, una pérdida, esto es una pérdida vertical, podemos ver cómo en este caso, es decir, hay una lesión, podemos decir bifurcación, pero no se observan las bolsas periodontales porque es un tejido blando. Es decir, nos permite visualizar las tablas óseas vestibulares, iguales o palativas, no permite, ¿por qué? Porque solamente nosotros vemos, acá, ¿ve? A nivel proximal, pero no podemos ver porque hay una superposición de hueso, entonces no nos permite visualizar las tablas óseas vestibulares iguales o palatinas. Tampoco no permite diferenciar entre un caso tratado y un caso no tratado, es decir, porque supongamos que nosotros regeneramos hueso, no es que yo hago una terapia básica y tomo una placa radiográfica al mes, a los 2 meses, tiene que haber un tiempo, es decir, 6 meses, 1 año, para ver que se produzca la reparación, es decir, hacer un control a distancia para poder ver la regeneración del tejido. Muy bien, bueno, vamos a continuar con el instrumental periodontal. ¿Cuál es la función que tiene el instrumental periodontal? Es para eliminar el cálculo, alisar las superficies radiculares y efectuar el cubeteado gingival o retirar el tejido dañado para lograr una superficie biológicamente apta que me permita la reinclusión de las fibras del ligamento periodontal. Ahora bien, ¿cómo clasificamos? El instrumental puede ser un instrumental para el diagnóstico, que sirve para medir, es decir, medir la profundidad o la pérdida de inserción, localizar y marcar las bolsas periodontales, además de restablecer sus trayectorias a nivel de la superficie dentaria, como así también para localizar los depósitos de cálculo y caries. Ustedes van a ver ahora cuál es el instrumental para diagnóstico, cuál sería el instrumental que ustedes utilizan normalmente en la clínica para hacer el diagnóstico. ¿Qué instrumental le piden? El espejo, la pinza, el explorador. Y bueno, y la sonda periodontal. Siempre tiene que estar dentro, es decir, de todo su elemento diagnóstico, la sonda periodontal. Después tenemos el instrumento para raspaje, alisado radicular y cureteado,
que se utiliza para eliminar la placa o el biofilm, el cálculo, el cemento que está infectado, para crear, como les dije, una superficie para que quede esa superficie libre de microorganismos y que luego en esa superficie se pueden reincluir las fibras periodontales. También sirve para debilitar el revestimiento del tejido blando de la bolsa. Luego tenemos los instrumentos de limpieza y pulido, que siempre que se hace el raspaje y alisado, terminamos con la limpieza y pulido. Se manipulan para limpiar y pulir la superficie dentaria, como copas de caucho, cepillos, los hilos dentales y sistema de polvo abrasivo. ¿Cuáles son las partes constitutivas de un instrumento? Como ustedes pueden ver, tiene una parte activa, tiene un tallo y el mango. La parte activa es la parte del instrumento que se utiliza para las técnicas o procedimientos. Conecta el tallo a través de esto, es decir, a través del mango. El tallo es la parte del instrumento que conecta por un lado al mango y por otro lado con la parte activa. Esto puede ser recto, como en este caso, muchas veces van a ver que tienen acá una o más curvaturas, como van a ver que son las curetas de Gray, por ejemplo. Y el mango es la parte del instrumento que se toma en la mano y que conecta con el extremo del tallo. Fíjense ustedes, como dijimos, este es un instrumental, vamos a tener el espejo, la pinza, el explorador, acá hay dos, tenemos el número 17, el número 23 y la sonda periodontal. El espejo dental. El empleo del espejo dental nos permite, por un lado, mejorar la visión, tener un acceso, nos permite una buena eficacia y el control. Los espejos bucales pueden tener distintos tipos de superficie. Pueden ser planos, pueden ser frontales, pueden tener acá una superficie, una parte activa que es cóncava, y el tamaño es de 1,5 a 5 centímetros de diámetro. Nosotros tenemos que lo ideal es realizar la visión directa, pero muchas veces, es decir, tenemos que acompañarnos porque no podemos visualizar, sobre todo el cálculo, supongamos en la zona de molares, tanto superiores, es decir, en la zona, por ejemplo, segundo o tercero molares, tanto superiores como inferiores, entonces, o por lingual o palatino de la pieza dentaria, y tenemos que acompañarlos con estos espejos intraoral, es decir, que a través de la visión indirecta, que es la función primaria que debo utilizar de cuanto sea posible, ¿no es cierto?, imposible realizar o visualizar en forma directa. También nos permite, es decir, a través realizar la retracción de la lengua o de las mejillas, como así también proteger los tejidos blandos. Por otro lado, es decir, nos da iluminación porque refleja la luz de la lámpara dental sobre determinadas zonas de la cavidad bucal. Entonces, esto nos permite agudizar la visión. Y la transiluminación, que es el reflejo de la luz a través de los dientes desde el lingual, permite ver el cálculo supragingival y sobre todo detectar las lesiones de caries. Fíjense las pinzas de algodón. La pinza de algodón sirve para, ustedes habrán utilizado en operatoria dental, es decir, que hacen esas bolitas pequeñas, ¿no es cierto?, con las torundas de algodón, para secar las cavidades que hayan dentro, es decir, de la cavidad bucal. Permiten colocar y llevar medicamentos, es decir, en la boca, porque muchas veces vamos a utilizar medicamentos que cuando realizamos una extracción podemos colocar luego determinados tipos de medicamentos dentro del alveolo o tenemos una bolsa periodontal que inclusive secar, ¿no es cierto?, con gasa, llevar y secar cuando estamos haciendo una extracción o llevar y secar con la gasa cuando estamos haciendo una cirugía periodontal. También podemos agarrar fresas con facilidad o medir el grado de movilidad de las piezas dentarias.
Cuando tenemos movilidad, yo me olvidé decir que con 2 instrumentos podemos, es decir, mover, a ver, el grado, y también podemos hacerlo con la pinza para ver cuál es el grado de movilidad que tiene las piezas dentarias. Luego tenemos el explorador. A través del mismo podemos determinar la sensibilidad táctil, las características y textura del diente. Hay 2 tipos, que es el tipo Orban o número 17, como ustedes ven, que sirve para detectar el cálculo interproximal en las bolsas periodontales profundas. Se puede utilizar tanto en dientes anteriores como posteriores. Y el más conocido por ustedes es el callado de Pastor o tipo 23, que se usa para detectar las caries, ¿no es cierto?, examinar los márgenes de las restauraciones y evaluar la fisura de las superficies proximales de los dientes. Y por último tenemos la sonda periodontal, que es una varilla troncocónica milimetrada, es decir, que vamos colocando en forma perpendicular al eje de la pieza dentaria, comenzamos tanto a la profundidad de bolsa o la pérdida de inserción, para ordenarnos mejor. Por ejemplo, comenzamos a hacerlo, es decir, el sondaje, desde mesial de la pieza dentaria, vamos por vestibular, seguimos por distal, llegamos a palatino y nuevamente, es decir, hasta mesial. Permite evaluar el estado de salud periodontal del paciente midiendo la profundidad de bolsa y del surco gingival. Mide la anchura de la encía insertada o la pérdida de inserción, ¿no es cierto? Determina la forma, dimensión y topografía del surco o de las bolsas periodontales. A su vez, vieron que cuando hay una migración del epitelio de unión, se produce una recesión gingival. Esta se mide desde el límite amelocementario hasta la altura del margen gingival, que es la pérdida de inserción, ¿no es cierto? Puede detectar los depósitos gingivales, la presencia de placa bacteriana, del biofilm, del cálculo, determinar cuál es la localización del mismo y el volumen de ese cálculo, determinar las lesiones de furcación en los dientes multirradiculares, que dijimos que hay una sonda, que es la sonda de Navers, pero también podemos utilizar como la sonda de Marking, porque es lo que nosotros tenemos, una en sentido vertical como esta, o la sonda de Navers en sentido horizontal. Determinar las irregularidades en los márgenes de las restauraciones y cómo es la respuesta de los tejidos al tratamiento periodontal. Y acá tenemos la que nosotros generalmente utilizamos, que tiene un color, vieron que está calibrada cada 3 milímetros, 3, 6, 9, 12, así, está calibrada, y con códigos. Después tenemos la de la OMS, no sé si ustedes en preventiva le pidieron la de la OMS, que tiene una esfera de 0,5 en la punta, y marca en milímetros 3,5, 8,5, 11,5. Y la de Navers, que dijimos que es esta que está diseñada para detectar las lesiones de furcación. Tiene un extremo activo, como ustedes ven, en forma de curva. Se utiliza en sentido horizontal. Luego tenemos los instrumentos para el raspaje y alisado radicular y cureteado. Tenemos los raspadores en forma de hoz, como las curetas universales y de Grace, las modificaciones de la cureta de Grace. Luego tenemos los raspadores en forma de asadón, cinceles y lima, y los instrumentos sónicos y ultrasónicos. Muy bien. Nosotros utilizábamos antiguamente, hoy por hoy casi ya se dejó prácticamente, es decir, de utilizar estas puntas Morse que tienen un mango, como ustedes ven, algunas veces pueden ser fijos, otros intercambiables, tienen un cuello, como ven acá, que es recto, largo y grueso, y una parte activa que tiene forma triangular, que es decir, todas las caras, es decir, son activas. Tiene un ángulo, como ven ustedes, de 90 grados, acá ven, formando la cara superior con el cuello. Estas puntas intercambiables van de 0,0 a 3, es decir, hoy en día se usan la 0,0 y la 0, ¿por qué? Porque son muy pequeñas, es decir, y nos permiten utilizar para sacar ese cálculo duro pétreo, sobre todo en los sectores anteriores.
Lo que más utilizamos son las curetas. Bueno, vamos a hacer una diferenciación. Están las curetas universales y las curetas Grace, que son las que ustedes utilizan y van a utilizar en la práctica diaria en nuestra clínica. Las curetas universales reciben este nombre porque se adaptan a toda la superficie o área de la cavidad bucal. Se utilizan tanto para el raspaje subgingival como para el alisado radicular. Que dijimos que la función del raspaje y de las curetas es eliminar ese cálculo, la placa y el cemento infectado para lograr una superficie biológicamente alta que permita la reinclusión de las fibras del ligamento periodontal. Tienen un mango que es fijo, de extremo doble, pareado, o sea que en un extremo y en el otro van a tener la parte activa y se adapta perfectamente a las superficies linguales y a las vestibulares. Posee una cara plana, es decir, como ustedes ven, que se curva en sentido longitudinal. Esta parte activa tiene una forma de cuchara. Ven ustedes que, es decir, todo este borde es el borde cortante y se unen formando una curvatura y no una punta afilada. El dorso de la hoja es redondeado. El cuello, como ustedes ven, acá el cuello es grueso y corto y cada instrumento forman un ángulo de 90 grados. Bueno, hay distintas numeraciones, 2R, 2L, es decir, 4R, 4L para los dientes anteriores, 13, 14 para dientes posteriores. Ven ustedes acá el cuello, es decir, con la parte activa, forman un ángulo de 90 grados. Mientras que la cureta de Grace, el cuello, y que tiene, esta es como recta, es decir, forma un ángulo recto, y acá, fíjense ustedes, es inclinado. Tienen el cuello con la parte activa, es decir, un ángulo de 70 grados. Las curetas Grace, que son las que nosotros utilizamos, es decir, el mango es también fijo, pero de extremo doble, el mango. Y el cuello, acá, este cuello, ¿no es cierto?, hay de dos tipos. Uno, que es R. Ustedes cuando van a comprar tienen que fijarse que diga R. ¿Por qué? Porque es rígido y es el que nosotros utilizamos porque sirve para eliminar el cálculo más adherido. Porque si tiene la F, por eso cuando compren, fíjense ustedes, porque a veces le venden mal. Y es como no saben, a veces no tienen que diga R rígido, les dan con una F y ese se utiliza para la terapia de mantenimiento. Porque es decir, para cuando ya se hizo el raspaje alisado con la cureta Grace rígida. ¿Me entienden? Tienen que fijarse que diga R. ¿Escucharon? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es fundamental porque yo muchas veces le tuve que hacer que los chicos devuelvan donde compraron porque ese detalle es fundamental. La parte activa tienen, fíjense ustedes, una forma de cuchara. Y es como yo les dije que forman un ángulo de 70 grados entre el cuello y la parte activa. Los lados cortantes, por eso se llaman las curetas Grace, es decir, hacia un solo lado es el que tiene la parte activa, hacia donde cae la hoja. Y vienen, es decir, en una serie, la 1 o 2, que es para dientes anteriores, la 3 o 4 para dientes anteriores, la 5 o 6 para dientes anteriores y premolares, la 7 o 8 para dientes posteriores en las superficies vestibulares en igual, o sea, en las caras libres, la 9 o 10 para dientes posteriores en las superficies vestibulares linguales, y la 11 o 12 para dientes posteriores por mesial, y la 13 o 14 para dientes posteriores en la superficie distal. Generalmente nosotros en la cátedra utilizamos la 5-6, la 7-8, la 11-12 y la 13-14. Pero también resulta ser que luego aparecieron una modificación de la cureta de Grace, que son la After 5.
¿ven? Esta cureta Aster 5 que tiene un tallo más grande. La extensión es de 3 milímetros que permite la accesibilidad en el interior de bolsas periodontales cuando la profundidad es más de 5 milímetros. Y a su vez tenemos otras curetas, son las Mini 5, que un extremo es más corto y más pequeño que permite sobre todo tener acceso a zonas estrechas y confinadas de la boca. Por ejemplo, cuando hay por distal del tercer molar hay una bolsa periodontal y se utilizan estas curetas Mini 5. Porque su extremo tiene, sobre todo, permite acceso a zonas que son difíciles de llegar. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Entendieron todo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. doctora. Bueno, y después tenemos los raspadores manuales. Estos raspadores manuales se utilizan generalmente cuando hay un cálculo pétreo, duro, es decir, porque van a fracturar, ¿no es cierto? Van a aplastar, van a fracturar como son las limas, y que se utilizan sobre todo en los sectores anteroinferiores. Sirven para aplastar, fracturar o raspar el cálculo duro, es decir, que otros instrumentos no eliminan este cálculo porque está muy adherido. Y también sirve para alisar a nivel de límite amelocementario y restauraciones de amalgama rugosa o desbordante. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, hay sobreobturación a nivel de los espacios, hay un exceso, podemos decir, de amalgama en los espacios interproximales. Entonces, es decir, ¿esto qué pasa? Si nosotros dejamos exceso, permite que allí se acumule detritus y estos sean tomados para los microorganismos para proliferar y dar origen a el biofilm o luego si este biofilm o esta placa bacteriana no es eliminada, se produce la formación del cálculo. El diseño posee una serie de bordes cortantes, como ustedes ven, colocados con una inclinación de 90 a 105 con respecto a la base. El tallo es pesado y rígido, es recto, o también puede ser, fíjense ustedes que en este caso es angulado, en función del lugar de la boca que se va a utilizar. Puede presentar un solo extremo de trabajo o ser pareado, es decir, que puede en ambos extremos o si no, uno solo, para realizar el trabajo. Otro de los raspadores manuales es el cincel, que actúa por inclusión, sobre todo en el sectante anterior de la boca. Sirve para desintegrar y eliminar siempre estos depósitos de cálculo grueso, duro, pétreo. Se utilizan, es decir, como les dije, por un movimiento de impulsión en las superficies proximales, cuando la papila interdental no está presente, por eso se debe tener mucho cuidado cuando se utiliza este instrumento para no producir lesión. Presenta, como ustedes ven, un solo borde cortante y recto, y la hoja se continúa con el tallo y tienen un bisel de 45 grados, ¿ven? Acá se ve el bisel de 45 grados. Otro de los raspadores manuales son las asadas. Como todos estos instrumentos manuales, raspadores, deben utilizarse con mucho cuidado, sirven para desintegrar y eliminar siempre ese cálculo duro, pétreo, grueso que se halla sobre la superficie dentaria, y generalmente se lo utilizan, porque hay que tener mucho cuidado, en el sector anteroinferior de la boca. Presentan una sola hoja que forman, como ustedes ven, un ángulo de 99 a 100 grados con respecto al tallo terminal. Presenta un borde cortante único de 45 grados y puede tener un extremo de trabajo doble. ¿Ven? Esto tiene este lado y del otro lado, si continúan, tiene también este mismo extremo. Luego tenemos el instrumental sónico y ultrasónico. Siempre complementamos. Lo ideal es trabajar, es decir, con los instrumentos manuales, pero muchas veces nos complementamos con el instrumento sónico y ultrasónico.
Los aparatos sónicos y ultrasónicos, es decir, se utilizan para el debridamiento periodontal, incluyendo cantidades moderadas y gruesas de cálculo, biofilm, placa, cemento infectados. Los instrumentos sónicos trabajan con una frecuencia. Fíjense ustedes que parecen como si fuera, o se acoplan como si fueran una turbina. ¿Ven? Esto se utilizaba mucho antes cuando no había el ultrasonido, como ustedes van a utilizar en la facultad. Tiene una frecuencia entre 3000 a 8000, la parte activa tiene un movimiento de 0,08, 0,02 en forma lineal, es decir, que actúa así, elíptico, funciona por presión de aire y siempre va conectado a la turbina del equipo odontológico. En realidad ya casi no se usa, ¿no es cierto? Y también tenemos el ultrasónico, que es lo que nosotros utilizamos, que existen de dos tipos, la magnetoestrictiva y su frecuencia se ubica entre 18.000 a 40.000 Hz y tiene poca amplitud. El movimiento del inserto puede ser lineal, elíptico, circular, y siempre nosotros tenemos que utilizar con la salida de agua. ¿Por qué? Porque de esta forma evitamos que se produzca el recalentamiento y entonces no produzca una necrosis pulpar, ni tampoco podemos colocar estos instrumentos de ultrasonido cerca del hueso, porque si no produciríamos la necrosis. Hay puntas de diferentes formas y están diseñadas para apoyar en un campo húmedo y tienen incorporado siempre la salida del agua. El spray va a ir dirigido hacia la punta para disipar el calor que se genera por las vibraciones ultrasónicas. Se utilizan con topes leves y con una cantidad limitada de toques. El uso inadecuado puede producir muescas y rugosidades sobre la superficie. Entonces, muchas veces, es decir, producen estas rugosidades, producen atrapamiento de los microbios y llegan a la formación de la placa o el biofilm. Entonces, si están cerca del hueso y yo coloco la punta o ultrasonido, voy a quizás producir una necrosis y la formación de secuestro. Entonces, es de importancia que utilicemos siempre y con cuidado el ultrasonido. Y bueno, y el piso eléctrico, que es el que nosotros generalmente utilizamos en la facultad, su frecuencia de 5000 a 25 Hz, utiliza cristales transductor de cuarzo a una aleación de metal para convertir la energía eléctrica en vibraciones. Se utilizan con distintas puntas, con movimiento lineal y agua para evitar el sobrecalentamiento. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Entendieron todo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el instrumental... Sí, profe, pero quería saber, ¿por qué dijo que ya no se utilizarían, digamos, esto? No, el sónico. Porque el sónico nosotros antes utilizábamos, pero ahora se usa el ultrasónico. ¿Entendés? Viste que era como que vos adaptabas a tu equipo como si fuera una turbina. ¿Vieron el primero? El sónico. El ultrasónico es el que nosotros utilizamos, que ustedes van a utilizar en la facultad, el piso eléctrico. ¿Me explico? Que ustedes van a usar en la facultad, van a poner las puntas intercambiables ahí, que todo le dan, y eso utilizan para eliminar el cálculo supra y subgingivalmente, pero en realidad van a complementar también la parte subgingival con las curetas de Grace. ¿Estamos? ¿Vos viste el primero? Sí, profe, gracias. ¿Querés que te muestre de vuelta? ¿Sí puede? Ay, espera. ¿Ves? El sónico es el que ya no se utiliza casi más. Ahora se utiliza en esto. Este es el que vas a utilizar vos. Está inclusive incorporado dentro del equipo dental.
En la facultad ustedes van a tener que estar incorporado. Estos son en los consultorios particulares, el que tiene puede venir así o bien puede venir ya incorporado. Hoy por hoy los equipos más modernos ya tienen todo incorporado, no así, sino es como si fuera la turbina que vos acoplás, bueno, así ya viene incorporado, acoplado. ¿Mm? Ahora van a ver ustedes cuando utilicen en la facultad. ¿Estamos? ¿Entendieron ahora? Sí, profe. Bueno, la ventaja. Y vos nomás estás escuchando, parece, porque lo demás no se te escucha. No sé cómo es tu apellido y tu nombre. ¿Quién sos vos? ¿El mío? Sabrina Baernet. Sabrina, ¿cuánto? Baernet. A ver, bueno, muy bien. Y los demás chicos no se los escucha. Sí, doctora, Sí, doctora, se escucha. Sí, profe, todos Sí, estamos doctora, se escuchando. escucha. Sí, profe, Lo que se pasa es escucha. que no queremos decir sí todos juntos, entonces cuando ya Están dice todos alguien... calladitos, están todos calladitos que en realidad no sé si están escuchando o están participando. Sí, Bueno, profe, se entiende perfectamente su explicación. Sí, No se sí, preocupe que le tal vamos a cual. decir cualquier cosa. bueno, el instrumental, es decir, ¿cuáles son las ventajas? Hay una disminución del tiempo para la eliminación de placa y de cálculo, o sea que se gana en tiempo, porque obviamente, es decir, el raspar y alisar con los instrumentos tarda uno más tiempo que con este aparato que va sacando, ¿no es cierto?, que con el chorro de agua a su vez elimina los desechos de sangre, el tejido necrótico, o sea que a su vez que vamos haciendo el raspaje y alisado, también, es decir, va limpiando, ¿no es cierto?, con el agua, va eliminando todos los desechos. Tiene efectos antimicrobianos, hay menos fatiga por parte del profesional, es decir, del clínico, aumenta la comodidad del paciente también y la contraindicación. En individuos con enfermedades infecciosas o riesgo de contraerla, es muy paciente o pacientes que tengan inmunodeficiencia o sistema inmunológico, y muchas veces, es decir, al colocar este aparato, ¿no es cierto?, que podemos impulsar microorganismos hacia la circulación venosa, inclusive producir una endocarditis bacteriana. Por eso, inclusive en aquellos pacientes que tienen cardiopatía, hay que ver la utilización o no, que tuvieron infarto, que tienen válvulas colocadas, ¿no es cierto?, porque se le hicieron implantes, es decir, a nivel cardiovascular. Entonces, esos son pacientes riesgo y hay que ver si se coloca o no esta aparatología. Generalmente no se utiliza. En niños pequeños, porque podría dañar el tejido en crecimiento, en pacientes con desmineralización dentaria, pacientes con restauraciones de composite o porcelana. Entonces, todo eso tenemos que ver porque raya, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver en la porcelana o en el composite, si colocamos por encima, muchas veces la rayan forman muesca. Entonces, en estos pacientes también tiene su contraindicación. Así como tiene sus ventajas, el instrumental ultrasónico o sónico, también tiene su contraindicación o su desventaja. Una vez que nosotros realizamos el raspaje y alisado radicular y eliminamos todo nuestro cálculo, nuestra placa, nuestro biofilm, y tenemos que hacer la limpieza y el pulido de la superficie. Y para ello, ¿no es cierto?, utilizamos distintos tipos de instrumental. Podemos utilizar las copas de hule, los cepillos de cerda, el hilo dental, o bien hacer el pulido con chorro de polvo. Las copas de hule o capas de goma, son como tacitas de goma, son piezas huecas con o sin estría en su interior, ve como un receptáculo caucho que se utilizan en la pieza de mano con un contraángulo especial para la profilaxis, es decir, con pasta que contengan flúor especialmente. Esto ustedes habrán utilizado, creo que yo, en preventiva, si alcanzaron a utilizar o no. Sí, habrán usado, ¿no es cierto? ¿O no tuvieron preventiva? Sí, en biomateriales. No, profe. O bien los cepillos de cerda, es decir, como ustedes, no sé si les pidieron cepillitos de cerda en forma de copa o en forma de rueda. Eso sí. Que se utilizan en pieza de mano con pasta para pulir.
También se puede usar los hilos dentales, que se emplean sobre todo en las caras proximales, donde están inaccesibles. Se colocan los distintos tipos, ¿no es cierto?, de pasta para pulir o pasta para con flúor, y se pasan los espacios interproximales, y las tiras dental que se utilizan con pasta pulidora en las superficies proximales inaccesibles, también el hilo o las tiras, o bien el pulido de chorro de polvo, que sirve para eliminar las manchas extrínsecas y depósitos blandos, que consiste en una mezcla de agua tibia y bicarbonato de sodio que está activada por el aire, entonces comienza a salir como en forma de spray y sobre la superficie y va eliminando todas las manchas y los depósitos que pudieran quedar tanto por vestibular como a nivel de los espacios interproximales. Y bueno, vamos al instrumental quirúrgico. El instrumental quirúrgico, es decir, aquel que se utiliza para la excisión o incisión, están formados por los bisturíes periodontales, como el de Kirkland, el bisturí interdental de Orban, las hojas quirúrgicas 11, 12, 15 y 15C y el electrobisturí. Nosotros también tenemos cureta y hoces quirúrgicas. Después tenemos los elevadores del periósteo, como los de Glickman, los cinceles y asadones quirúrgicos, como los de Oceanbein y de Rhodes, las limas quirúrgicas de Schluger, las tijeras de Goldman Fox, las pinzas hemostáticas, los portagujas común y el de Castro Viejo. Bueno, vamos a ver, los que más vamos a utilizar nosotros son los bisturíes, que se utilizan para realizar los cortes. Algunos son de hojas fijas, como en este caso, que tienen la ventaja, como vieron ustedes el de Orban, ¿no es cierto? Es una hoja fija, quiere decir que como esto ven, acá tienen en las dos en su parte activa, como el bisturí de Kirkland, es decir, todo en una misma estructura, no es hoja intercambiable. Esto tiene la ventaja que presentan distintas formas y orientación con respecto al mango, lo que va a permitir la accesibilidad y hacer direccional la incisión en cierta cirugía. Tiene un inconveniente, es decir, que hay problemas para afilar. Los más usados son los de Orban, que tienen ustedes, como ven, una forma de lanceta, que en este se realiza para hacer incisiones horizontales. Luego tenemos el del Kirkland, que tiene una forma de triángulo escaleno, que toda la parte activa está biselada, y es decir, se realizan incisiones a bisel externo, se utilizan sobre todo para hacer incisiones en el caso de que se haga una gingivectomía. Se va eliminando en forma continua o discontinua toda la masa, es decir, toda la cantidad de tejido, porque cuando se utiliza sobre todo cuando hay agrandamientos gingivales. Entonces se produce la escisión de todo ese tejido, es decir, con una orientación de 45 grados y se va sacando a bisel externo, toda esa masa de tejido que tiene exceso. Luego tenemos los bisturíes de hoja intercambiable, porque los otros eran bisturíes de mango fijo, ¿no es cierto? Está la hoja y la hoja también fija. En esto es la hoja intercambiable, o sea que son descartables. Consiste, como ustedes ven, en un mango con ranura que permite, estas son las ranuras que permiten la adaptación y remoción de la hoja. Acá está la ranura, acá se coloca, acá está la ranura, donde se coloca, es decir, la hoja. El bisturí de Parker posee un mango aplanado, o como en este caso, un mango redondeado. También se conoce en otra forma como bisturí de 360 grados. Ahora bien, ¿cómo son las hojas? Estas hojas se adaptan acá en esta ranura, acá, acá. Tenemos el bisturí número 11, que termina en un ángulo muy fino, ideal para incisiones interdentales. Después tenemos el número 12, que fíjense ustedes que está codado acá, ¿ve? Y acá tiene el filo en la parte interna, pero tiene un solo filo, ¿ve? Es útil para zona de molares, porque el 12D también está codado y tiene un filo en la cara interna y en la cara externa. Acá solamente tiene el filo en la cara interna. Y luego tenemos los que ustedes más deben conocer, son la hoja número 15, que es recta, tiene una punta semi-redonda
son los más usados y solo en un área de 2 milímetros de la hoja permite un mayor control al cirujano y disminuye la posibilidad de lacerar. El que nosotros solemos utilizar mucho es este, el 15C, que es parecida al anterior, pero es mucho más pequeño, ¿ven? Es bastante parecido a este, pero este es más grande, este es más pequeño, entonces nos permite manipular mejor el instrumento. Y luego están los electrodisturíes, que se utilizan para la electrocirugía, que es un procedimiento en el cual una corriente de alta frecuencia pasa a través del cuerpo del paciente. ¿Cuándo está indicado? Para remoción de tejido gingival, cuando hay una corona y hay una masa de tejido, es decir, queremos nosotros colocar esa corona, pero resulta ser que hay el diente está cubierto, o la parte, ¿no es cierto?, del diente está cubierto por un exceso de tejido, entonces, es decir, ahí se hace la remoción de ese tejido gingival y se pone la corona dentaria. En caso de cirugía periodontal, en caso de gingivectomía, gingivoplastía, en tratamiento de algunas bolsas periodontales, cuando se quiere hacer una operación del frenillo labial, en caso de que se quiera hacer una biopsia, en caso de metastasia gingival por medio de la coagulación e incisión de drenaje. A mí, en realidad, me gusta utilizar más, es decir, el bisturí, en periodoncia utilizamos más el bisturí común, digamos, con las hojas intercambiables que el electrobisturí, porque produce una necrosis. Bueno, esta sería una mesa quirúrgica, ¿no es cierto? Y el afilado. El afilado, es decir, hay unos principios. El afilado es un procedimiento mediante el cual se prepara la superficie o los bordes cortantes de la parte activa hasta restablecer el filo sin perder la angulación original ni el diseño del instrumento. Esto se logra afilando la hoja hasta la unión, que quede nítidamente angular en vez de, es decir, para eliminar, ¿no es cierto?, las rebadas que queda sobre la superficie del instrumento. Generalmente debemos evitar que quede en forma redondeada. Una técnica aceptable se produce, es decir, con un borde cortante afilado, sin gastar indebidamente el instrumental. ¿Por qué? Porque si nosotros gastamos en forma exagerada, alteramos el diseño original. Muchas veces lo que se mueve es el instrumento, o sea, en este caso yo tomo la piedra de afilar, la mantengo firme y el instrumento mantengo firme y lo que muevo es la piedra. Y en este caso es al revés, lo que se mantiene firme es la piedra y el instrumento va actuando. O sea, una vez podemos o bien mantener el instrumento firme y la piedra es la que se desplaza, o bien desplazar la piedra y el instrumento esté firme. O se desplaza uno y se mantiene firme el otro, o el otro queda firme y se desplaza. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, doctora. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. O bien el instrumento queda firme y se desplaza la piedra, o bien se desplaza instrumento firme, piedra desplazada. Y después al revés. Lo que se mantiene firme es la piedra y lo que se desplaza es el instrumento. ¿Me explico? En este caso, el instrumento firme, la piedra se desplaza. En este caso es al revés. ¿Se entendió, doctora? O uno se mantiene firme y se Sí, desplaza. doctora, perfecto, se entendió. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el principio del afilado? Seleccionar una piedra adecuada. Para que el instrumento que se va a afilar debe ser esta piedra de un grano específico y abrasividad apropiada. Siempre nosotros vamos a tener que el instrumento, es decir, está esterilizado. Entonces se debe esterilizar la piedra,
porque si no contaminamos, porque en la clínica ustedes van a tener la piedra, es decir, que se les pide, y muchas veces el instrumento ya no tiene más filo, entonces debemos afilarla, por eso la piedra siempre debe estar esterilizada. Después de establecer el ángulo apropiado entre la piedra y el instrumento, sobre la base del conocimiento del diseño del instrumento, debemos tratar de mantener, es decir, de no redondear, de no cambiar, ¿no es cierto?, la estructura del instrumento. Después, mantener una toma firme y estable, esto que se permite que se mantenga la adecuada angulación durante el movimiento del afilado, porque si no, es decir, cambiaríamos la parte activa del instrumento. Evitar hacer una presión excesiva. La presión intensa hace que se desgaste la superficie del instrumento en forma más rápida. Después, evitar la formación de rebadas. Cuando se hace movimiento de atrás hacia adelante o de arriba abajo, se puede evitar la formación de estas rebadas. Siempre debemos lubricar a la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque de esta forma disminuye el calor de fricción y disminuye el trabado de la superficie abrasiva. Entonces, generalmente podemos lubricar con agua o con aceite, de acuerdo a la característica y naturaleza de la piedra. Afilar al primer signo de pérdida de filo. El instrumento muy desafilado es ineficaz y requiere que se ejerza más presión. Y por eso, es decir, al ejercer más presión, ¿qué estamos haciendo? Estamos, es decir, modificando la contextura que tiene la parte activa del instrumento. ¿Y cuáles son las piedras de afilado? Podemos, ¿no es cierto?, tener piedras rotatorias, piedras montadas, ¿no es cierto?, que tienen, como ustedes ven, distintas formas. Estas son piedras que ustedes habrán, inclusive creo que ustedes deben tener algunas de ellas, son montadas en mandrines metálicos, se utilizan en pieza de mano a motor, tienen distintas formas, vieron que tienen forma de cilindro, pueden tener forma de ruedas, ¿no es cierto?, de disco, y hay que tener mucho cuidado, tienen distintas formas, ¿ven? Estas piedras son montadas, y la forma de todas estas que tienen estas distintas formas, hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno tiene estas piedras montadas, no es lo mismo que tener en la mano una piedra que uno puede manejar. Estas piedras, si uno no tiene cuidado, pueden lesionarse y se pueden lastimar. Y luego tenemos las piedras no montadas, que son las piedras que tienen distintas formas, tienen rectangulares, pueden ser de superficie lisa, pueden ser acanaladas, pueden tener forma cilíndrica, pueden tener forma cónica. Bueno, y se conocen las piedras de Indra y las de Arkansas, que son piedras naturales. Para su aplicación se aconseja siempre utilizar con aceite en la superficie. Después están las de forma artificial, que se fabrican, que son las piedras de carborundum y de rubí, las cuales se logran mezclando sustancias no metálicas con partículas abrasivas, y siempre estas piedras, que son las piedras de carborundum y de rubí, se usa agua. Ustedes en la clínica van a utilizar la piedra de carborundum, ¿no es cierto?, o también pueden utilizar las piedras de Arkansas. Lo que pasa es que a medida que uno va utilizando, generalmente siempre deben estar mojadas, o sea que utilizamos el agua de la canilla y ahí, es decir, podemos lubricarla y a su vez afilar a la piedra.